Gracias a todos por estar. Hoy me integro a un grupo bastante interesante y un grupo en el cual me honro ser parte, y es el de los que hemos dado más de una conferencia. Así que eso es un gran honor. La conferencia de hoy es Los correos extranjeros en Jerusalén durante el Imperio Otomano. Desde sus inicios, más o menos como correo establecido en 1842 hasta 1914, pero vamos a dar un poquito de precursores. Sé que este no es un tema muy latinoamericano, pero yo creo que todos de una u otra forma eh, tenemos una conexión hacia Jerusalén. Entonces, si no es una conexión filatélica, es una conexión, vamos a decir, espiritual, una conexión de fe. Así que espero que la disfruten. Obviamente, mi agradecimiento eh, a Henry, a Alfonso, por ser los que siempre están acá al pie del cañón con estas conferencias, y de verdad que se los agradezco mucho. Como siempre, hago un homenaje a mis maestros. En este caso voy a hablar de Norberto Münzer, que fue el mejor amigo de mi papá, el que lo inició en coleccionar Israel, el que me inició a mí en coleccionar Israel. Y fue un mentor, realmente fue un mentor. Y en especial a una persona muy especial, al señor Moisés Rosenbach. En esta foto acá, abajo a la derecha, gran coleccionista de Israel en Bolivia, una persona que la filatelia era más que un hobby, era una pasión, era un amor, era una forma en la cual él podía expresar muchas de las cosas que él pensaba. Su filosofía era tan increíble que decía que en la filatelia no puede existir el mal. Los países emiten estampillas para mostrar lo bien de sus países, lo bueno de sus países, sus danzas típicas, sus animales, sus costumbres. Y, y esa filosofía era muy arraigada para él. Gran estudioso de la filatelia israelí, de la filatelia de Tierra Santa, y muchas de las piezas que van a ver hoy día le pertenecieron a él. Él falleció el año 95 y la colección se vendió. Yo ayudé a la venta de esa colección. Y quiero hacer un agradecimiento a una persona muy especial. Esta persona vive en Nueva York, el señor Ishaya Gold, coleccionista, apasionado por la filatelia de Israel, filántropo, trader de diamantes, pero lo más importante, un ser humano excepcional y alguien a quien tengo el honor de llamar amigo. Él es el dueño del material que vamos a ver hoy día. También con una pasión por la filatelia israelí que es impresionante. Y, y yo me siento honrado de poder trabajar con él, de poder trabajar en sus colecciones, y le agradezco muchísimo el darme esa oportunidad. Y obviamente a mi mujer maravilla, a mis dos mujeres maravillas, mis dos hijas, la razón de lo que hago, la razón de mi vida, de mis acciones, de todo. Así que muchas gracias, les mando un beso enorme y las adoro. La bibliografía que se usa para estudiar los correos extranjeros son dos libros. El Handbook of Holy Land Philately, volúmenes 1 y 2 de Anton Steichen, y la edición de Norman Collins. Norman Collins fue el que más estudió, el que más publicó acerca de lo que es el correo durante el Imperio Turco, y el catálogo Bale, especializado en la época de Tierra Santa, en la época de los precursores que se llama. Las potencias que tuvieron correos en Jerusalén fueron Austria, Francia, Alemania, Italia y Rusia. Para esta colección no se puede, en mi opinión, tomar un enfoque de tradicional. No, si bien se emitieron estampillas, si bien hubo emisiones específicas para las oficinas,
lo que más se estudia en este caso son marcas postales, portes, rutas, las piezas utilizadas en cartas, sobres, postales con fotografías, enteros postales, sobres, eh, todo este tipo de documentos postales e inclusive correo en hoteles. Entonces, si uno se pone a pensar lo que realmente es el hablar de los correos extranjeros en Jerusalén y tomando 5 países que tuvieron oficinas, estamos hablando de 5 países diferentes que hay que analizarlos a profundidad y se pueden armar colecciones enteras de 5 u 8 marcos para cada una de estos países. Entonces, el abarcar este tema es un reto, es complicado, pero eso lo único que hace es hacerlo más emocionante, más apasionante. Entonces, lo que yo voy a hacer es dar una pincelada para cada oficina, en lo posible, y voy a dar una conexión con el continente americano, tratando de mostrar si es que existen en la colección piezas con conexión a América, Estados Unidos hasta el sur. Solamente para tener un parámetro, 40 paras era igual a un piastre. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición. Entonces, existen 2 grupos de periodos que se deben estudiar. Son 3 periodos pre-UPU. El primero a partir de 1838 al 52, donde se utilizaban oficinas distantes, que se llamaban, especialmente en Alejandría, Beirut y Alepo, y raramente otras oficinas como Malta, Trieste, Marsella, Inglaterra, Italia y Grecia. Segundo periodo, del 52 al 64, que es la prefilatelia en Tierra Santa, con oficinas locales, pero sin emisión de estampillas y sin uso de estampillas de esos países en Tierra Santa. Y el tercer periodo, a partir del 64 al 76, el periodo filatélico con uso de sellos postales, pero antes de el periodo UPA. Entonces, acá una carta que la vamos a analizar más adelante, del 4 de julio de 1848, enviada a Beirut, o sea, de Jerusalén a Beirut, donde se le aplica un fechador y ahí entra al sistema postal. La vamos a analizar más adelante con más detenimiento. Y a partir del periodo UPU, existen otros 3 periodos. Entonces, desde los inicios, a partir de 1876, hasta la mitad de la década del 80, de 1880, donde hay un crecimiento en los correos, se empiezan a establecer mejor las rutas. El segundo periodo, el periodo de oro, donde abarca hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde hay un auge en el turismo, donde hay un auge en el comercio, donde hay un auge en el intercambio entre Europa y Medio Oriente, y es en el periodo donde se encuentra más material y donde se encuentra la mayor variedad de material. Y el tercer periodo, fundamentalmente la Primera Guerra Mundial, donde los correos extranjeros habían cesado sus funciones porque todos deben cerrar el 30 de septiembre de 1914 y solamente se encuentra correo de campaña, sea turco, italiano, austriaco y alemán. Entonces, a partir de esto, vamos a arrancar viendo cada uno de las oficinas postales. Pero quise hacer un pequeño análisis de precursores, porque estamos hablando de Tierra Santa, estamos hablando de un lugar donde se había tenido contacto con Occidente desde siempre, desde siempre. Entonces, el correo eclesiástico es un aspecto que no se toca mucho en una colección de estas, pero que me parece importante. Entonces, el clero representaba a la Iglesia Católica y a las varias iglesias ortodoxas de Oriente, y eran los representantes de estas comunidades en Tierra Santa y dependían de ellos para sus fondos. La correspondencia generalmente era transportada por monjes o por peregrinos de un lado a otro, o se utilizaban los servicios del consulado en Constantinopla como capital del Imperio Turco,
y de ahí se enviaba a Viena por vía terrestre y se distribuía a los diferentes lugares. Y para esta época, Jerusalén, estamos hablando que tenía 17.000 habitantes y un área de 1 km², nada más. Entonces empezamos con esta carta acá, el 18 de diciembre de 1655, es enviado de un convento franciscano en Jerusalén al superior en Madrid. Y es probablemente la carta más antigua que se conoce que haya salido de Jerusalén. Una pieza por demás importante. Está acá el 10 de septiembre de 1686. La escribe el hermano Angélico de Milán, guardián del Santo Monte Sion, a la duquesa de Ávero, reportando sobre su visita a Tierra Santa. Acá, está acá, 12 de febrero de 1707, carta de un monje en Jerusalén al pueblo de Saida, y es la carta más antigua que se conoce interna dentro del territorio. Es acá, muy bonita, con un sello precioso, una carta bilingüe de 1726, enviada de Jerusalén a Atenas por el patriarca griego Crisantos. Y este era el sello personal del patriarca y esta era su firma. Y una carta, 20 de abril 1737, enviada por el pater Melchior al pater Willibalde en Alemania, en alemán antiguo. Y esta es muy interesante porque es una carta comercial. Por más de que sea enviada por el patriarca Partenius de la ciudad santa de Jerusalén en 1745, se la manda al comisario Leonardo Caragiani, que era un mercader griego en Venecia. Estamos hablando de la época de la República de Venecia. Ya entrando un poquitito más al siglo XIX, 12 de junio de 1823, carta del convento de San Juan de Judea en Ein Kerem, al comisario Pater Domenech en Roma, y se puede ver acá las perforaciones de desinfección de la epidemia de cólera del momento. Entonces hay varios puntitos por donde entraba generalmente el vinagre para la desinfección. Y en esta también, 10 de junio de 1841, carta de un misionero en Jerusalén a Estados Unidos, o sea, un primer contacto con América. Una carta fue recibida por el sistema postal en puertos americanos acá. Se paga 12 centavos, más 10 centavos, más 6 centavos de porte marítimo. Hay una marca lineal Ship aplicada en Estados Unidos, fechadores de Nueva York, New Haven, y se la manda hasta Springfield. Hay dos cortes de desinfección que se pueden ver acá, entre la marca de New Haven y Nueva York, y aquí donde están las marcas de porte y la dirección. Son los dos cortes de desinfección. Por último, el consulado de Cerdeña en esa época tenía una red interna de correo que también era utilizada, y aquí se puede ver una carta del 14 de mayo de 1843, enviada por el cónsul de Cerdeña en Milán al cónsul en Jerusalén, y este es el cierre oficial del consulado con el escudo, y la carta había sido mandada, como se diría, en una especie de valija diplomática por el sistema interno del consulado. Y existía una conexión británica, y es interesante que Inglaterra no aparece mucho en esta época en Palestina, por más de que después tienen el mandato a partir del año 17, pero hasta ese momento Inglaterra no era un jugador importante, pero sí había una pequeña conexión. Entonces, es una carta el 20 de junio de 1842 de Jerusalén, vía la oficina británica en Alejandría, con tránsito en julio del 42, desinfectada en Malta, enviada a Edimburgo, reencaminada a Helensburgh y luego a Stirling. Todas están con los fechadores que se pueden ver en la parte posterior de la carta. Postage to Edinburgh not paid, en rojo, tasa británica de 1 shilling y 10 pence, varias marcas de control, manuscrito 40 décimos de vapor francés y 48 décimos a Londres. Y esta es la carta más antigua que se conoce de la conexión entre Jerusalén y la oficina de Alejandría. Una carta muy importante. Y ahora ya entramos a
la parte de los correos en sí. Entonces, empezamos con Francia, que fue el primero en abrir una oficina eh, en el territorio. Entonces, hay una época de precursores entre 1852 y 1900, y la agencia como tal se abre el 3 de septiembre de 1900. Una foto de la oficina en la calle Yafo, cerca de la Ciudad Vieja, que en ese entonces era la vía principal en Jerusalén, fuera de las murallas de la Ciudad Vieja. Y el correo francés se utilizaba principalmente para destinos en Occidente, como Malta, Francia, la costa oeste de Italia, Holanda, Inglaterra, el norte de África, y existieron agentes encaminadores que trabajaban con las agencias en Alejandría, Beirut y Marsella, entre ellos Philibert y la familia de Amiani, que era muy importante para el desarrollo de la conexión entre Jerusalén y el puerto de Yafo. Yafo hoy en día es un suburbio de Tel Aviv, pero en esta época Tel Aviv no existía y este era el puerto más importante del país y desde donde salía toda la correspondencia. Entonces, desde 1837 hay una conexión vía Marsella hasta Alejandría. En 1842 esa conexión se incrementa hacia Beirut. En 1845 se abre una oficina de correo como tal en Beirut y se inicia el correo en Yafo el 30 de junio de 1852. Y a partir del año 58 hay un transporte por carruaje entre Yafo y Jerusalén. Esto funciona hasta el año 1880. Los hermanos Damiani tienen que cerrar su oficina en Jerusalén y solamente se reabre 20 años después, el 3 de septiembre del año 900. Entonces, para el correo francés se conocen como precursores 5 tipos, acá hay solamente 4, pero se conocen 5 tipos de marcas que van desde el año 1852 hasta 1879 y hay una viñeta de registro. Y a partir de la apertura del correo del año 1900, hay 5 fechadores que a simple vista son idénticos, pero la diferencia está en las distancias entre la E de Palestina y la M de Jerusalén y cuánta distancia hay entre esas. Además, hay una marca R de registro y una marca PD de pagado a destino. Los portes franceses, bastante estándares, inclusive los portes a partir de la entrada de la UPU son bastante estándares para las 5 oficinas, lo cual facilitaba bastante el entendimiento de los portes que se iban a utilizar. Ahora, uno se pone a pensar y dice, una ciudad de 17,000 personas, ¿para qué necesitaba 6 diferentes correos? Los 5 extranjeros más el correo turco que obviamente además funcionaba. Y era importante porque era una forma de tener una presencia como potencia europea en un lugar donde se podía hacer dinero. Había mucho peregrino, había mucho comercio y ellos querían tener un pedazo de ese negocio. Entonces, por eso tenían su oficina postal para poder dar réditos a sus gobiernos individuales. Entonces, volvemos a la carta que habíamos visto al principio, 4 de julio de 1848. La carta se envía por courier de Jerusalén a Beirut. Ahí entra el sistema postal, está el fechador Beirut del 19 de julio de 1848 acá, se lo tasa con 18 décimos, tránsito en Marsella, 31 de julio, Toulouse el 2 de agosto, y tiene la marca de Paquebot de la Mediterránea. Y esta pieza específicamente está reproducida en el libro de Steiger que habíamos hablado, que es la Biblia para los correos extranjeros. Esta acá, Jerusalén, 17 de septiembre, enviada a Yafo, pero hay una marca sí de Jerusalén acá, que es una de las marcas más antiguas que se conocen, de las primeras, y una pieza muy rara. Pasada con 10 décimos, enviada por vapor a Alejandría desde el puerto de Yafo, donde Yafo inclusive se llamaba Yafo Siria, ni siquiera era Palestina, era Siria. El 20 de septiembre por Alejandría, París-Calais en el dorso, 3 de octubre, y la llegada a Hazebrouck el 3 de octubre de ese mismo año. Marca bastante rara.
La más rara marca de la Cruz de los Cruzados, que la podemos ver acá debajo del London Paint, que la vimos reproducida un par de slides antes, era una marca que se ponía como marca de salida de la correspondencia de Jerusalén, puesta por la oficina de los hermanos Damiani, antes de ser enviado a Yafo para entrar, para que se pueda poner la correspondencia en el barco. Entonces, la carta esta fue enviada a Glasgow, Escocia, vía Yafo, abril de 1868, tránsito en Alejandría, 25 de abril, París 2 de mayo, Londres 3 de mayo, porte de 40 céntimos pagado con una estampilla, para carta de hasta 7 gramos y medio, y además se cobró un piastre para el pago del envío de Yafo, de Jerusalén hasta Yafo, y eso pagaba el courier y pagaba a los empleados de los hermanos Damián. Marca muy bonita, parece una cruz de la época de los cruzados. Y ya a partir del año 900, Francia empieza a emitir enteros postales, se empiezan a utilizar los sellos específicos que ellos tenían para sus oficinas en el Levante, y como esta, 1 de marzo, a París, porte impreso, 5 céntimos, y claramente en la postal está impreso de que esto es una carta impresa. Acá, una postal turca, pero se le borra manuscrito el card postal, porque solamente pagaba los 5 céntimos de impresos para una postal que tenía hasta 5 palabras o menos de 5 palabras. Entonces, lo que generalmente tenían estas postales era o un hola, una salutación o una foto. Entonces, eso mostraba a la persona que se la mandaba de que él estaba en Jerusalén viendo algún monumento y punto, no necesitaba decir mucho más. Acá, 5 de febrero, 1905, reenviada a Halle vía Alejandría. Desde Leipzig, porte de tarjeta de 10 céntimos, con todos los tránsitos. Y acá una tarjeta bonita, también 10 centavos, Jerusalén hasta Cairo vía Port Said, con porte de 10 céntimos. Esta es interesante, es un sobre que va hasta Boston, paga 5 céntimos, pero no hay ninguna indicación de que esto haya sido un impreso, por más de que efectivamente haya pagado solamente los 5 céntimos en noviembre de 1808. Y esta es una carta donde recibe un matasello francés al dorso, pero viene desde Asheville, North Carolina, 1911, Estados Unidos, un bonito matasello eh, Meter, que se llama acá, con la bandera americana, porte de signos. La oficina imperial y real, así se llamaba, del Correo de Austria, se abre entre 1852 y 59. Aquí una imagen de la oficina en Jerusalén. Entonces, para tener un poco de referencia, el año 1835 se funda el Lloyd Austriaco, ¿no? Es una iniciativa de Karl Ludwig von Bruck, y mantiene convenios de transporte con el Kaiserlich und Königlich Post, el correo imperial y real de Austria, y la empresa esta estaba basada en Trieste. Y se encargaba de todo lo que era el transporte de correspondencia para el correo imperial austriaco por barco en todo lo que es la parte del este del Mediterráneo. 1849 se abre el viceconsulado en Jerusalén, el conde Pizzamano era el encargado. 1850 se incluyen los puertos de Yafo y Haifa en la ruta de la costa siria. El año 52 se abre la oficina del Lloyd Austriaco en Jerusalén, y el 59 esa misma oficina se convierte en la agencia del correo Count K, correo imperial y real. El correo austriaco en Tierra Santa fue el más grande, más organizado, con la mayor cantidad de oficinas en varias ciudades. Aquí vamos a hablar solamente de Austria, pero de Austria como tal se pueden armar muchas colecciones para poder abarcar lo que esto representó. Y vamos a ver, porque ahora este es lo que más material hay. Y bueno, obviamente todas las oficinas extranjeras se cierran el 30 de septiembre del 14.
Como la primera época se conoce una marca del Lloyd austriaco, que es extremadamente rara, y además 16 fechadores, que se pueden ver acá en la parte del medio, y se distinguen por pequeñas diferencias en letras, retoques de los sellos, inclusive por fechas, algunos que hayan sido utilizados solamente en Navidad, y eso los vamos a ver ahora, o la forma de la O de post, aquí, y cómo es el óvalo de esa O, esa es una otra forma de identificarlos. Además, la marca Franco, la marca Recon para correo registrado, y existen 4 viñetas de correo registrado, una de las cuales tiene 3 subtipos. Entonces, esto para tener una idea de lo que era el correo Jerusalén. Obviamente todos los portes, y como dije, el porte a partir de UPU es bastante uniforme para para los cinco correos. Entonces acá tenemos dos piezas con la marca del Lloyd austriaco, 1854, escrita en hebreo antiguo, dirigida a Ancona, tanto en hebreo como en letras latinas. Marca Lloyd austriaco en verde, se conocen solamente 2 ejemplares, al dorso manuscrito 40, que pagaba el porte hasta el puerto italiano, y aquí este 6 representaba los 6 baiocchi de porte italiano, bueno, de los estados papales hasta Ancona. Esta de acá, escrita en árabe, 1855, enviada por el Lloyd vía Beirut hasta Constantinopla, con 2 marcas del Lloyd en azul, siendo esta la única que se conoce con 2 marcas. El dorso hay manuscrito un 4 sobre 30, que implicaba 30 kreuzer de porte terrestre para una carta pesada, una carta muy grande, de los cuales 4 era para transporte a Beirut, y el saldo se pagaba en efectivo. 2 piezas extremadamente raras. Y la primera marca de correo austriaco de Jerusalén, esta de acá, un fechador sin años, solamente fecha. Y en esta época los portes al extranjero eran para distancias hasta la frontera, y pagos adicionales eran requeridos para el transporte en destino. Al no haber tratados entre ambos países, en este caso entre Estados Unidos y el correo austriaco, cada país cobraba de acuerdo a su sistema postal. Entonces, esta carta sale el 13 de octubre de 1860 a Filadelfia, vía Nueva York, que se ve al dorso, un 11 de noviembre, enviada por paquete británico-americano en ruta transatlántica, enviada sin pagar, porte francés residual de 4 décimos y tránsito anglo-francés de 2 décimos acá. Tasa americana de 21 centavos, cobrado en Nueva York y enviado a Filadelfia. Empezando con los enteros postales, 26 de marzo de 1873, la primera postal usada por la oficina austriaca, enviada a Frankenberg, con porte de 4 soldi, que era moneda italiana utilizada por el correo austriaco para sus oficinas en el Imperio Turco y en la región de Lombardía. Entonces, además, utilizaban varias monedas, varias cosas. Entonces se vuelve complicado, pero a la vez no es complicado, porque los 5 soldis o 4 soldis que estamos hablando de estas postales es lo mismo que 4 paras o 5 paras de moneda turca. La paridad era la misma. 13 de noviembre de 1878, vía Alejandría, el 17 de noviembre, el tránsito, entrada a Francia, acá, vía Modane en Italia, y llegada a París el 25 de noviembre. Ya postales época UPU, 27 de abril del 87, 5 soldis, enviada a París, llegada el 7 de mayo, y 17 de febrero de 1890, postal de 5 kreuzer, con sobrecarga de 20 paras, acá, que era el porte para postales en esta época, ya en la época UPU. La gran carta, 14 de junio de 1874, vía Alejandría, 17 de junio, Turín, Italia, desde el 23 de junio, con porte de 80 soldis, que representa 8 veces el porte. Un porte altísimo, y se ven 2 emisiones distintas del mismo sello, en azul oscuro y un azul claro. Y obviamente bastante daño a los costados, porque acá había algo pesado.
Entonces, esto tenía que agarrar una pieza pesada, algo pesado adentro, y bueno, obviamente tiene un poco de daño. Llegadas y orígenes escasos. Esta postal de acá, para mí, es algo fabuloso. 15 de marzo de 1893 de Montevideo, Uruguay. Porte correcto de 3 centésimos, y le agradezco a Walter la información y la referencia de esta postal. Llega a Jerusalén, a la oficina austriaca, el 15 de abril. Y esta es una combinación origen-destino por demás rara. O sea, esto es una pieza muy... Esta va 15 de noviembre de 1906 de Fruitvale, California, al cónsul de Estados Unidos en Jerusalén, con llegada el 8 de diciembre de 1906. Un entero postal con importe de 5 centavos. Ahora, a su vez, los destinos escasos. Tenemos una postal de 5 céntimos en moneda francesa de correo austriaco que va hasta Cape Town, Sudáfrica, 1907. Y esta otra con un porte de un piastra 30 paras o 70 paras, que era el porte doble, al cónsul americano en Georgetown, Guyana Británica, South America. También un destino muy raro para correspondencia de Jerusalén de Israel. El correo registrado o certificado. Acá tenemos dos piezas con esta marca RECOM. 5 de diciembre de 1883 a Berlín, porte de 20 soles, y el número de registro, puesto manuscrito, igual acá, en esta de 13 de diciembre de 1884, registrado a Londres, con la típica cruz británica, vía Alejandría y arriba a destino en Londres. Com y el número de registro. Y aquí ya con viñetas de correo registrado posteriores, 26 de octubre de 1893, el 96, perdón, carta registrada y pesada, con porte de 5 piastres. Entonces, era 4 por un piastre, que eran 4, era por porte cuádruple, más un piastre de registro a París, y llega el 1 de noviembre. Y este, un porte doble, más porte de registro de 3 piastres, marca Pirosca Fiesteri para vapor italiano, de vapor italiano, y va hasta Berna, Suiza. Correo multado. Esta sale de Jerusalén sin pago, 29 de julio de 1880, vía Alejandría, tránsito el 1 de agosto, Nápoles 7 de agosto, marcada con una T, multada 10 centavos al arribo a Nueva York, y la llegada a Moulton, Iowa, el 24 de agosto. O sea, de Jerusalén a un pueblo perdido en el medio de Estados Unidos, el año 1880, y con multa, pieza bastante, bastante interesante. Y esto es una multa aplicada ya en Jerusalén, en un entero postal que llega desde la India, 1910, donde lo tasan con un piastre y medio y se le pone el sello de multa y el fechador. Y por último, un certificado de encomienda del 16 de mayo de 1914, donde se podía poner hasta 3 paquetes de 15 kilos cada uno. Entonces acá tenemos el 93, 94 y 95, mandados hasta Nueva York, vía Trieste, vía San Galen, por tren, y llega hasta Estados Unidos con un porte de 45 piastres, un porte altísimo. Ahora, tanto el correo austriaco como el alemán, que vamos a ver un poco más adelante, tenía en la ruta entre Jafo y Jerusalén buzones donde se podía depositar la correspondencia. Y esta era recogida por los carruajes mientras iban de un destino al otro, asegurando una entrega mucho más rápida, inclusive en fuera de horas. Si es que la oficina en Jerusalén ya había cerrado y no podía llegar hasta eh, este, hasta este buzón, uno podía depositar la carta y era recogida en el camino. Entonces, esta de 1913 es un entero de 5 céntimos con marca de buzón aus Jerusalem, Österreich Post, acá. Entonces, esto era aplicado ya en Yafo y implicaba de que la carta había sido mandada desde Jerusalén, esto, y se le aplicaba
esta marca de IAFO, pero como marca de tránsito, no como marca de salida. Y lo que habíamos hablado antes, los matasellos especiales por Navidad. Entonces, se hacen dos, uno para la última Navidad del siglo XIX, con matasello Belén del 24 de diciembre y matasello Jerusalén del 25 de diciembre de 1899, como una especie de souvenir, como una pieza un souvenir hasta Braunschweig, Alemania, y lo mismo al año siguiente, pero con la primera Navidad del siglo XX, del 24 de diciembre del 900, vía Jerusalén a Neurod, Alemania. Ahí termina el correo más complicado, vamos a decir, el más completo. La Oficina Imperial de Correo de Alemania se abre el 1 de marzo de 900 y de acuerdo al decreto 24 de la Gaceta Oficial número 52 de la Administración Imperial de Correos, se establece una oficina en Jaffa el 1 de octubre del 98, que estaba en combinación con la llegada de la pareja imperial a Tierra Santa, cuando Kaiser y su esposa deciden visitar Tierra Santa. La oficina en Jerusalén se abre 2 años después. Además, existe un correo marítimo con barcos de la Armada Imperial atracados en el puerto de Jaffa, más o menos en el año 1909. Y además, durante la Primera Guerra Mundial existe un correo de campaña muy extenso en el territorio de Palestina, ya que Alemania envió un contingente importante como aliado al ejército turco. Entonces existen varias marcas, vamos a ver solamente la marca relacionada a Jerusalén. Para Alemania se conocen 6 fechadores, algunos con el puente de fecha, otros no, y 6 viñetas de correo registrado. Eh, 2 de estas tienen 3 subtipos cada uno. O sea que además de ser 6 viñetas, hay más tipos. Acá solamente unas pocas para que se pueda ver el tipo de viñetas. Y los portes también, como la oficina alemana se abre exclusivamente durante el periodo UPU, era un solo porte, que es igual a los portes UPU que habíamos visto para Austria y para Francia. Acá, 9 de octubre de 1900, un entero postal especial para el cambio de siglo. Acá, porte adicional de otros 5 fénix o paras. En este caso era el mismo porte, marca de fechador de Jerusalén, y enviada a Olmhost, en Alemania. Está muy bonita, 20 paras, porte correcto, 23 de agosto de 1909, a Xinjiang, China, rarísimo destino, con tránsitos en Port Said de Egipto, Colombo en Ceilán y Shanghai. En Shanghai ya es la entrada a China. Esta es una pieza muy interesante por el destino que tiene. Enteros postales y postales como tal. Acá hay un entero postal, una faja de impresos, en este caso, de 10 paras, de Jerusalén a Schwabisch Gmünd, un corte de 10 paras. Y aquí solamente voy a dar una pincelada con el tema de los hoteles. En esta época, un peregrino o huésped del hotel podía dejar una postal en la recepción del hotel y los la enviaban vía el correo turco. De ahí se enviaba por los correos extranjeros y uno puede armar todo un estudio acerca de los diferentes hoteles, tanto en Jerusalén como en Jericó, como en Jaffa inclusive, y las marcas de cada uno de estos hoteles, los cachets de cada uno de estos hoteles. Entonces, bueno, esta es del 27 de enero del 10, enviada desde un hotel en Jerusalén, se le aplica el sello turco de 5 paras, se lo lleva a la oficina alemana, donde paga 10 céntimos en moneda francesa, otra vez. Ya cartas de portes regulares, 11 de mayo de 1904, Jerusalén a Pretin, enviada por un misionero, el pastor Baumann, porte de 20 fénix o 20 paras, lo cual es bajo para una carta simple, porque en este caso debía haber pagado un piastre o 40 paras. Acá está pagando solamente la mitad. Y es sí un porte correcto de 40 paras o un piastre. 1907 a Herrnhut en Alemania con llegada, 8 días después.
Correo certificado, esta es una pieza espectacular, en mi opinión, viene de la oficina de correo alemán en China, en Tianjin, vía Siberia, como está sellado acá, porte certificado, a la oficina alemana en Jerusalén, con llegada exactamente un mes después, del 11 de febrero al 11 de marzo, la llegada hasta el dorso, porte de medio dólar para impresos certificados, Anschreiben, impreso certificado, y es una combinación de origen y destino también muy rara, pero dentro de las oficinas alemanas en los dos lugares. Y esta de acá, un porte correcto de 2 piastras, de Jerusalén a Nuremberg, 1912. Bien, certificado. Al igual que habíamos hablado para el caso de Austria, el correo alemán tenía también estos buzones en el camino entre Jaffa y Jerusalén, y donde se les aplicaba estas marcas. Entonces, en el camino desde Jaffa a Jerusalén, hay un pueblo, se llamaba el Kubebe, el 29 de agosto de 1912, en una pequeña aldea árabe en el antiguo camino romano de Jerusalén a Jaffa, y entró al buzón ahí, se la recoge, se la lleva a Jerusalén y desde Jerusalén se la envía el 30 de agosto. En la ruta opuesta, esta carta, esta postal sale de Jerusalén, se la recoge, se le pone el tránsito en Yafo, donde paga los 20 paras del porte correcto para una postal, y se la manda hasta Trudeau, Estados Unidos, 31 de marzo de 1914. Solamente para mostrar dos de las agencias de recolección que existían en la ruta. Y para terminar, había el contingente durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, este contingente estaba estacionado en Jerusalén del 11 de junio al 31 de octubre de 1917, y acá un sobre, 7 de agosto del 17, Feldpost, correo de campaña, dirigida a Kassel, obviamente libre de porte, y esta otra, donde además de la marca alemana, tiene un sello turco, una tasa turca de 20 paras, pro huérfanos de guerra, y también se la cancela con el mismo fechador alemán y la censura en... Vamos al siguiente correo, la Oficina Imperial Rusa. Aquí, la agencia rusa en el Calle Jaffa, en Jerusalén, y existieron agencias consulares en las ciudades de Akko, Haifa y Jaffa, además de Jerusalén, y previos a Jerusalén. En 1856, un consorcio financiero, con la ayuda del gran duque Konstantin Nikolaevich y otros miembros de la familia imperial, crean la Compañía Rusa de Vapores para Navegación y Comercio, en las iniciales en ruso ROPIT, con dos rutas, una rápida y otra lenta, con mayor cantidad de puertos. Las estampillas ROPIT se utilizaron con la inscripción Vostochnaya Correspondencia, me va a corregir mi ruso, correspondencia del este, y se utilizaron para la correspondencia, además de los sellos rusos regulares. Y además, el año 1907 se hace una sobrecarga de sellos Jerusalén, y no Jerusalén, Jerusalén, que se la puede ver acá, para el 50 aniversario de Ropit, 1907. Las marcas del correo son 11 fechadores diferentes, que todos a simple vista son idénticos, pero varían específicamente en las posiciones de las letras en relación a la fecha y la O de Ropit, en este caso, cuán ovalada o cuán redonda era. Además de 10 diferentes viñetas para el correo registrado. Portes, igual, existieron algunos portes previos, antes de 1901, pero en 1901 es que se abre la agencia como tal en Jerusalén, y son los mismos portes que habíamos visto para las anteriores oficinas. Entonces acá tenemos una carta con sello Ropit, 9 de agosto del 99, con impresos, porte de 2 copex hasta 50 gramos de Jerusalén por carruaje a Jaffa y de ahí a París. Y acá una postal, Ropit, 3 de mayo de 1904, a Bruselas, 4 de febrero, la llegada, porte para postales de 20 paras, el mismo porte que habíamos visto.
14 de octubre, esta carta, 1902, Jerusalén a París, vía Alejandría, con porte de 50 paras para una carta pesada. No existía o por lo menos no he podido encontrar, una tasa para que me diga hasta qué peso, hasta qué otro peso, era solamente carta pesada, punto. Lo mismo acá, este ya un porte simple, impreso, hasta Lucerna, 1906. Acá, 6 de marzo de 1906, a Portland, Oregon, Estados Unidos, llegaba el 23 de abril, con porte impreso de 10 pares. Y aquí ya el uso de estampillas. Jerusalén, 17 de septiembre de 1910, a Valetta, Malta, con porte de un piastra para carta simple al exterior. Y lo mismo, 20, 5, 5 y 10, 40 paras, hacia un. Y aquí un bonito formulario de encomienda, del 12 de febrero de 1911, enviada de Rusia vía Odessa, con llegada a Jerusalén al 2. Frente acá la llegada a el correo italiano. Entonces se abren, aquí está la oficina italiana, en la calle Iafo, todas estaban en la misma calle. Acá la serie de estampillas utilizada para la oficina de Jerusalén. Y se abren las oficinas de Constantinopla, Durazzo, Jerusalén, Yanina, Salónica, Scutari de Albania, Esmirna y Valona, luego de los tratados de capitulación y amenaza de invasión de Italia a Turquía. Si Turquía se oponía a que Italia abra una oficina de correo, el ejército italiano ya estaba en pie de guerra para poder atacar Turquía. A ese punto era la importancia que tenía el tener estas oficinas de correo como una forma de mostrar su poderío en una región. Decreto Real del 18 de agosto de 1908 dicta la sobrecarga de estampillas italianas para uso en cada una de estas oficinas, esta específica para Jerusalén. Y en Jerusalén se usan a partir del 11 de febrero de 1909 con portes de moneda turca, todo en paras y piastras. Y durante la Primera Guerra Mundial existió un correo de campaña de las fuerzas italianas en Palestina entre 1917 y 1919 con marcas postales particulares, pero no hubo nada en Jerusalén como tal, entonces no lo voy a tratar acá. Solamente se conocen dos marcas, o se utilizaron dos marcas en Jerusalén. Una marca de registro, una viñeta de seguro y 5 viñetas de correo registrado, una de las cuales tiene 3 subtipos. Solamente para mostrar algunos de los tipos acá. Y lo mismo, los mismos portes que habíamos visto en las cuatro anteriores, marcas, oficinas, perdón. Tenemos una postal, 10 de septiembre de 1908, postal con porte correcto de 10 para impresos, manuscrito hasta Suiza. Esta es una pieza importante porque el correo italiano no tenía la potestad de mandar correspondencia interna entre, por ejemplo, en este caso, Jerusalén y Iafo. Y esta es una carta comercial del año 13 y que, de acuerdo al certificado que la acompaña, esta es la única carta que se conoce del correo italiano usado internamente entre Jerusalén y Iafo, con porte correcto de un piastre. Está acá, 14 de enero del 13, sabemos de que el porte de una postal era de 20 paras, pero acá utilizaron un sello de 30 paras. Lo que hace pensar que fue puesto o por error o por falta de sellos de 20 pares, pero es el único caso registrado hasta el momento de una postal con este sobrepago. Acá, del 28 de octubre de 1913, interesante, carta a Odessa, Rusia, llegado el 29 de octubre, un día después. Pero aéreo, no creo. Vía Constantinopla, tránsito el 10 de noviembre de 1913. Entonces hizo tránsito 10 días después, pero llegó al día siguiente. Algo para pensar. Entonces, ¿dónde viene la diferencia? Las fechas es el uso de los calendarios juliano en Rusia versus el gregoriano en el Imperio Turco. Y por eso hay esa confusión de fechas
que hace pensar que la carta llegó al día siguiente cuando se tomó bastante más. Acá una interesante postal del 10 de octubre del 10, enviada a Buenos Aires, Argentina, con 20 paras, destino raro, y otra con el mismo porte en 1913 a Pittsburgh, Estados Unidos. Otro de 20 paras. Correo certificado. Está acá, 26 de enero de 1910, certificada a Constantinopla, llegada el 4 de febrero, y lo más destacado es el valor de 20 piastres acá en sobre, que es extremadamente raro encontrarlo en sobre. Tiene un porte de 27 piastres, 60 paras. Obviamente es una pieza filatélica, obviamente es muy atractiva, pero como yo escuché a alguien decir una vez, filatélico o no filatélico, es la única pieza, o se conocen tan pocas piezas con el uso de un sello de 20 paras, que aunque sea filatélico, tiene que mostrarse. Lo dejo para debate. Este sí es un uso correcto, 26 de septiembre de 1910, Jerusalén a Roma y reenviada a Anacapri, cerca de Nápoles, porte de 2 piastras, 20 paras, aplicado en la parte del verso. Tenemos parte del porte y parte está en la parte de atrás. Y correo expreso, el correo italiano era el único correo en Jerusalén que había emitido sellos para correo expreso. Entonces, esta carta del 3 de abril de 1914, la oficina italiana, la única en emitir, frente solamente para un pesado envío con porte expreso de un piastre 30 paras y 7 piastres 60 para cartas certificadas. Los 6 piastras adicionales hacen que la carta o paquete pesaba más o menos 160 gramos. Entonces, obviamente, se conserva solamente el frente de la carta. Jerusalén es una ciudad mágica, es la ciudad santa para las 3 religiones monoteístas más importantes, y dentro de lo que es este periodo, un aspecto muy lindo, muy gráfico, es ver las postales de la época. Entonces, acá vemos el Muro de los Lamentos, la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa. Obviamente no vamos a hacer política, vamos a hacer filatelia, y con esto les agradezco muchísimo el haber escuchado esta charla. Espero no haya sido ni muy aburrida ni haya ido muy rápido, pero había muchísimo material para abarcar. Con esto me despido a todos, les agradezco mucho y como acabamos de pasar el Año Nuevo Judío, les deseo a todos un muy buen año. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Muy Muy bueno. bien, Ariel. Gracias. Muy bien. Muy linda charla, Muchas Ariel. gracias. Muy linda. Muy bueno, Ariel. Muy bueno. Muchas gracias. Hoy, Reinaldo. Muy bien. Muy Muy claro. bueno. Estaba aquí siguiendo. Gracias. Si hay alguna Muy buena pregunta, charla. alguna duda, espero poder Preguntas para Ariel. responderla. Sí, tú puedes regresar una tarjeta postal de Alemania para entrada del año 1900, por favor. Sí. Minuto. Esta de acá. Así es. Sí, que por favor, ¿pueden describir? Que estoy en teléfono celular, lo veo muy chico. Ok. Espérame un ratito, no sé por qué. Ay, un minutito, se me fue la imagen. Ok. Entonces, esta sale el 9 de octubre de 1900. Este entero se emite en Alemania y yo lo he visto con usos desde Alemania mismo. Pero acá o estaba disponible en la oficina de correos en Jerusalén o alguien la llevó para enviarla desde Jerusalén, pero está marcada 1900 y se manda el 9 de octubre del 900, porte de 10 paras, 5 más 5, y enviada a Olmenhorst, Alemania. Delmenhorst. Exacto. Pero yo he visto estas postales utilizadas
desde Alemania inclusive. O sea, esta es una emisión que se hizo en Alemania mismo. Sí, y esto sale de Jerusalén y va para Alemania, ¿es esto? Exactamente, exacto. ¿Cuán raro es este tipo de uso, Ariel? Desde Jerusalén es bastante escaso. Es bastante escaso, totalmente. La verdad que este es el único que yo he visto. No es que yo haya visto mucho, pero este es el único que yo haya visto hasta ahora. Okay, en Alemania se usó muchísimo. Para Alemania se usó mucho. O sea, en cada remate de alguna casa alemana aparecen estos. Pero utilizado desde Jerusalén ya es más raro. Ok, muchas gracias. Nada. Edna, Sí, una consulta. ¿Me puede explicar un poco cómo funcionaba la desinfección? Tú mostraste dos cartas, una que tenía perforaciones y una que Exacto. tenía trazos. Y Exacto. hablaste del vinagre. Mucha gente, o sea, ¿Cómo hasta funciona? donde yo sé, se hacían cierto tipo de perforaciones a la carta, se le insertaba vinagre y con eso la desinfectaba. O se le hacían esos cortes. Inclusive yo he visto cortes en postales. Yo no sé qué tanto tenían que desinfectar una postal porque estaba todo abierto. Se veía todo. No era una carta que podías tener algo adentro y que tenías que entrar a la carta. Entonces se hacían los cortes de desinfección y se le insertaba o vinagre o algún otro producto para evitar los contagios. En esta época era más que nada cólera. Era más que Vapor de nada. vinagre. Claro. Se usaba mucho el vapor de vinagre. Vapor, exacto. Exacto. Ah, ya. Entonces con los hoyitos entraba el vapor y desinfectaba. Exacto. como estoy en el teléfono, no veo si alguien está levantando la mano o no, a menos que la ponga en la parte de participantes. Si hay alguna otra pregunta para Ariel, adelante. Hay una de las primeras piezas que dice que fue desinfectada en Malta. ¿Cómo sabes que es en Malta? Si tiene Por un la montón de ruta. vueltas. Eso era por la ruta, lo veías No, por la ruta, de cómo iba de un lado al siempre, otro, entonces sabías de qué era mano. siempre en el primer lugar, entonces ya. Exacto. Por el olor, Martín, por el olor de Malta. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Ariel. Primero, felicidades por tu charla, muy ilustrativa, muy interesante. Gracias. Mencionaste que el correo italiano no tenía permiso para para correspondencia local en Tierra Santa. Exacto. Entonces, tal vez me lo perdí. ¿Los demás sí tenían? Los otros sí, especialmente Austria y Alemania, que eran los más importantes. El correo austriaco acá hemos visto solamente Jerusalén. Tenían oficinas principales de este mismo estilo en Haifa y Yafo, y además oficinas secundarias en pueblos y asentamientos agrícolas, inclusive. O sea que las otras sí, pero Italia no tenía el permiso de correspondencia interna. Y me llama la atención, bueno, mientras Aldo sigue en mood, voy a hacerme otra pregunta. Y me llama la atención ver que las cartas solo tienen, obviamente, el porte de estos países. No había, el correo turco no podía exigir algún complemento, o sea, que también se aplicaran sus sellos. Es que había el correo turco también. Sí, entonces, o sea, en Jerusalén, en una misma calle, tenía seis correos a dónde ir. Entonces, si ibas a mandar una carta a Alemania, no la ibas a mandar vía el correo turco o vía el correo austriaco. Ibas al correo alemán. Entonces, el convenio mismo decía de que podían utilizar cualquiera de las oficinas. Ok, gracias. Dale, Aldo. No he dicho Con nada. cara. No he dicho nada. Pero puedes decir si quieres. Puedes decir, Buenas noches, te digo. Te estamos dando la palabra para que hagas una pregunta. No. Ahí Sergio está levantando la mano. Sergio, dale.
Estás en Doctor mute, Sergio. Recuenco, tenés el mute. Ya estoy acá. Me tomé un minuto buscando el libro que tengo de desinfectados y si puedo compartir mi pantalla un segundo. Claro. Para mostrar algunos de los instrumentos que se usaban para, ¿se ve? Sí. De una parrilla, con eso hacían los agujeros. Esto está en el manual de desinfectados. Y las formas como podían desinfectar la carta. Esto es finales de los 800 y principios de los 900. Entonces aquí está la parrilla que hace los huequitos de la carta. Que hemos visto en la carta que yo tenía, sí. Exacto. Y hay otra forma. Este es un libro bien extenso, pero al menos esta imagen ayuda a graficar para Edna cómo es que se hacía esto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Nada. Pregunta, ¿y esa desinfección era efectiva o era ilusa? Porque no sé, se me hace de que... Protocolo. Se creía. Protocolo fase 2. En esa época se creía en eso. Luego se demostró que no tenía ningún efecto. Ok, gracias. Gracias, Andrés. Pero una pregunta, Andrés o Sergio. ¿Una enfermedad por el correo después de tantas semanas en tránsito se podía transmitir? Tuberculosis tal vez, porque se desecan, pero el resto de cólera definitivamente no. Cólera, otros virus no sobreviven el tiempo, ¿no? Ahora, o sea, era más una cuestión de miedo que una cuestión de real cuidado. Que no se conocía. Desconocimiento. No saber. No se sabía. No conocen ahora del COVID, imagínate en esa época. Claro. O sea, en un papel pueden viajar hongos, pueden viajar quistes de parásitos, pueden viajar algunos bacterias que se enquistan, pero no es usual que eso esté en las cartas, ¿no? Pero en cambio lo de cólera, esa cosa que motivó estas epidemias, pues sí, en el contacto inmediato puede haber contagio, pero una carta viajada no. Pero hacían lo que podían, pues en realidad, lo que pensaban que era mejor. Sí, un comentario, perdón, desde Bolivia. Lo más antiguo que la carta más antigua de 1600, ya. Qué raro que habiendo tantos lugares de la iglesia, tantos conventos y tantas cosas así, no se haya conservado correspondencia anterior a eso. Bueno, las monjitas de Julio César no las sacaron. Se ve que no. Que visitar las monjitas de otros lados. René Rodríguez, la palabra es tuya. Muchas gracias, perdón. Bueno, como anécdota, ¿no? En el Correo de Bolivia ahora hay un letrero en todas las oficinas que dice que toda la correspondencia va a ser desinfectada por motivos del COVID. ¿Y sabes por Sí. qué? No Que sé le cuál pongan sea algún sellito, ¿no? no sé cuál sea el Eso estaría método bueno. de desinfección, pero sí hay el anuncio en las oficinas de correos. También en la época del Antrax, cuando se pensó en terrorismo con Antrax, ¿se acuerdan? Ahí también se hizo. Sí. En Antrax se irradió. Sí, Se sí, irradió. radiación. Por eso, sí. Pero para esto por ejemplo, en la presentación que tuve de SARS, expliqué un poco cómo en China hicieron unas cámaras con sustancias químicas como vapor, y ponían en la marca desinfectado, ¿no? Pero sin embargo, para el virus de COVID ya se ha visto ya que puede sobrevivir algunas horas en el papel y después no vive, ¿no? Tiene que buscar un medio donde replicarse si no se muere, ¿no? Es un poco curioso saber qué es lo que van a hacer en Colombia, ¿no? ¿Alguien más con algún comentario? Otra pregunta para Ariel, referente a la antigüedad de la carta. Hablando de Jerusalén y todo eso, al margen de los posibles source de dónde vengan las cartas, obviamente deben haber cartas muchísimo más antiguas, que se dio papiros, todo ese tipo. Y no en colecciones privadas, obviamente. ¿Hay algún museo, algún lugar que uno puede ir y ver esas cartas? Y la razón por la que digo es que yo he visto museos que tienen pues cartas que del año, papiros, esas cosotas que venían con madera y todo, del año 200, del año 150. Me imagino que en Israel habrá algo de eso.
Tiene que haber, en el Museo de Israel, se llama el Museo de Israel, el Israel Museum en Tel Aviv, existe material y material documentado. Inclusive hay una colección de este tipo de material que era de un filatelista, Tzvi Alexander, y él la puso vamos a ponerlo en préstamo al museo. Inclusive se hicieron libros, se hicieron muchas publicaciones sobre esta colección, piezas fabulosas. O sea, si yo he mostrado piezas importantes, ahí habían piezas 10 veces más. Está en préstamo al museo, me dijeron justamente que el hijo está viendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer, estaba cambiando de curadores, estaba haciendo un montón de cosas, pero ahí hay piezas importantes. Pero piezas de, qué sé yo, del año 200, del año 1000, o sea, cosas más antiguas que 1655 que yo mostré acá, tiene que haber, tiene que existir, y para mí el Museo de Israel o la Biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén son los lugares donde hay. ¿Tú has visto eso en esos museos? Sería interesantísimo verlo. Yo recuerdo haber visto algo, pero era en una época en la cual no le tiraba pelota a esto. Entonces sí, bueno, ok, bonito, un documento antiguo, pero no lo asociaba con correo con filatelia como lo asociaría hoy en día. No, sí, entiendo. Gracias, Ariel. Un placer. ¿Alguien más? Ariel, otra pregunta. ¿Hay algún registro, sabes si existe algo que nos diga cuánto volumen de correspondencia movían estos 5 correos? Yo me imagino que existe. Para justificar su presencia porque obviamente fue un buen negocio para ellos, pero como cuánto Era excelente movían? negocio. Sí. Era excelente negocio. Yo me imagino que sí hay algún tipo de registros. O sea, tendría que meterme en archivos y lo voy a hacer. Esta colección vale la pena, y yo estoy hablando con el señor Gold para que se exhiba todo este material, porque la verdad que vale la pena. Tal vez en una forma un poco distinta a lo que ya se ha exhibido anteriormente de esto, tal vez hacer algo especializado, por decir, correo certificado en esta época, punto, listo. No adentrarse a otros temas o a lo que ya se ha estudiado. Pero sí, yo tengo mucho más para estudiar en esto, mucho más. David ve un dedo parado. David, ya te diste cuenta que si no hablabas te iban a acusar con el rabino, ¿verdad? Claro, claro. Ya pedimos perdón ayer Ariel y yo, así que no hay tanto problema. Claro, estamos limpios ahorita, David, estamos limpios. De lo que preguntó Henry, aquí está un libro de la colección de Alexander. Ahí está. Él donó un museo que nos llevaron en la exposición de hace 12 años, pero lo que les... La más antigua es de 1459, de Ashkelon a Venecia en su colección. Como carta. Como carta, ahí está, sale al revés, pero bueno. 1459. Es un filatelista que ya falleció, que donó, no se donó, prestó su colección, pero era una hija, ¿no? La que la estaba cuidando. Me dijeron que es un hijo, no sé. Es lo mismo, para el caso es lo mismo. Yo tuve la suerte de conocerlo. Para ver cuál puede ser. Andrés, dale. Yo tuve la suerte de conocerlo a Tzvi Alexander. Tuve la suerte que me tomaran examen de jurado, jurando la colección de Tzvi Alexander. Wow. Qué bueno. En Londres 2020. Y tuve que darle la devolución. Wow. Qué difícil de devolución así. Y qué honor. ¿A qué te refieres, Santi, con la devolución? Devolución es la crítica, lo que se llama la crítica. Hoy en día no se llama crítica, es el comentario del jurado de qué puede mejorar. Y tenía ciertas cosas que había para mejorar. ¿Alguien más con algún comentario? ¿Puedo hacer una consulta, Ariel? Dime, claro. Bueno, sí, excelente. En realidad
es un tema apasionante el correo de Jerusalén y que involucre a todas esas oficinas postales. La información me llamó la atención, por ejemplo, la precisión y el detalle que tienes tú respecto a las tarifas. ¿Eso lo sacaste de anterior a la UPU, por ejemplo, que tenías muy desglosadas las tarifas? ¿Eso está en algún libro? ¿Está en el mismo libro que mostró David o es una información que la sacaste de otro lado? No, está en los libros, específicamente en el catálogo Bail. Hacen esta división de los 3 periodos pre-UPU y los 3 periodos UPU. Y hacen un desglose bastante bueno, especialmente de los portes posteriores, de la época UPU, para cada uno de los portes. La información para la parte más antigua es un poco más escasa. Ese mismo, el libro, el catálogo que está mostrando David ahorita. Tiene muy buena información. Estoy volteando la cámara, a ver si me deja. No deja. Este es ahorita se los muestro, es el mismo. Es un catálogo excepcional porque viene con muchas imágenes de cartas, lo que casi ningún catálogo hace de historia postal. Exacto. Si les interesa el tema, está aquí muy bueno, muchas imágenes de cartas. Muy bien explicado. No se ve, David. No. Es lo mismo que tiene Ariel en la mano. Sí. Es muy buen catálogo. Y el otro, obviamente, el Handbook of Holy Land Philately. Esta es una Biblia. Esto es para cada uno de los lugares, para cada una de las oficinas, con las marcas, con todo. O sea, está muy bien estudiado. El descubrir algo nuevo en este campo es muy difícil. Tal vez la parte que uno pueda ser diferente es el hacer una colección tal vez más pequeña, pero centrada en un tema, tipo correo certificado, punto, listo. Y mostrar todos los tipos de certificación y todas las viñetas de certificación y solamente concentrarse en eso. Eso para mí sería la única forma de presentar algo distinto a lo que ya se ha presentado anteriormente. Ariel, otra pregunta, de repente no estaba cerca al teléfono cuando lo tocaste. ¿Por qué 5 diferentes correos? 1. Y 2, ¿hay alguna otra ciudad en el mundo que ha tenido esta facilidad? Porque la cosa que encuentro curiosa es un comentario que dijiste. En una cuadra estaban los 5 correos y uno elegía a cuál ir. O sea, el correo doméstico, digamos, no imponía su jurisdicción sobre los otros para que pagues otro correo, y uso la analogía con el Perú, ¿no? Supuestamente en el Perú había correo de Estados Unidos, de inglés y francés en un momento, pero uno no podía, bueno, iban directamente al consulado para evitarse el pago del Perú, pero el pago del Perú había que hacerlo sí o sí. Entonces me parece curioso que en Jerusalén habían 5 y uno decidía. Y uno decidía, exactamente. O sea, era más que nada un tema de mostrarse como una potencia europea, como una potencia de Occidente, en un lugar de Oriente que, vamos a decirlo, lo consideraban tercer mundo, pero por otro lado donde había un comercio y una industria de turismo muy grande. Entonces querían un pedazo de eso. Entonces, como dije, en el caso de Italia, existió un tratado de capitulación entre Turquía e Italia, y ahí Italia demanda que iba a poner oficinas de correo en varias ciudades del Imperio Turco. Habíamos hablado de Constantinopla, Durazzo, Jerusalén y varias otras. Y si Turquía se negaba a darles ese privilegio de tener un correo, Italia atacaba. Y los barcos de guerra estaban listos para zarpar de Italia y atacar Turquía. Y ahí es cuando Turquía se asusta y dice, no, mejor les vamos a dar el privilegio, y se abre. Y además estamos hablando en una época donde el transporte era medio complicado. Entonces, para que se pueda controlar desde Constantinopla, desde la capital, hacia una provincia que, por más importante que sea para el imperio, era una provincia alejada, preferían dárselo a estos otros países y que ellos se encarguen de la correspondencia de sus ciudadanos, de sus peregrinos, de sus turistas en este lugar, para mandar su correspondencia de vuelta a casa.
Algo similar ocurrió en Shanghai. Shanghai también. En Marruecos. Marruecos hubo. China tuvieron varias potencias europeas, tuvieron diferentes puertos. Y Inglaterra y Portugal son los únicos que mantienen Hong Kong y Macao hasta hace poco tiempo. Pero Alemania tenía puertos en China y Austria tenía puertos en China. Incluso Estados Unidos tenía puertos en China. Sí. Ingleses, franceses. ¿Sí? Rusos. Creo que en Tánger en algún momento funcionó también lo mismo. Sí, Claro, sí. en Marruecos eso. Exacto. Claro. En Creta hubo oficinas también de muchas potencias. Sí. Pero se te lo consideran, creo, también parte del Levante, eso. Exacto. ¿Algún otro comentario? Ariel, si me permites, me gustaría compartirles las fotos, porque tú mostraste unas, pero encontré otras de la oficina alemana y austríaca, si me permites las comparto. Claro. Están un poquito más claras, entonces permíteme. Estas fueron sacadas del libro del Holy Land de Philately, del Handbook. Asumo, porque me hice un research algo extenso para las imágenes. Y te agradezco tu ayuda también. Yo digo que el highlight de la noche es el fondo de Mauricio. Arriba tenemos la oficina alemana. Y me dicen si se ve, perdón. Ahora sí. Está cargando. Ok. Ahí ahora está. Arriba la oficina alemana. Y abajo la del Imperio Austrohúngaro. La oficina austríaca. Mi oficina. Muy bonitas. Sí. Dios. Ahora, lo único que te hago notar, ¿puedes volver a tu imagen, Mauricio? Sí, me gusta. Hermosas fotos, ¿eh? Preciosa. ¿Puedes mostrar el sello francés? Ahí está. Uno más arriba. Ahí. Este no es de esta época. Claro. Este sello se sobrecarga en el consulado francés en Jerusalén el año 48. Ok. En el periodo interino, que se llama. Y era el único consulado que, vamos a decir, emite una estampilla en este periodo. Hay esta y hay dos más horizontales de valor más alto y que se utilizaba solamente para la correspondencia entre Jerusalén, entre el consulado y Francia. Okay. Son bastante raros estos, pero están fuera de época, pero son igualmente raros. Inclusive más raros que los otros. Gracias. Nos decepcionaste, Mauricio. Fallaste. No, para nada. Para nada. Ya no, tengo las banderitas, que las tenía aquí también. Ok. Y son las banderas de la época. De la época, sí. Mira, si me permites, yo tengo aquí una tarjeta, es filatélica, pero hablando de Shanghai, no sé si se aprecie, pero algún filatelista se tomó la molestia de recolectar timbre de todas las oficinas que estaban ahí en Shanghai. Entonces tiene su sello, bueno, es un letra postal chino, pero tiene un sello japonés, un sello ruso, un sello americano, un sello británico, en fin, todas las oficinas que estaban ahí. Interesante. ¿De qué año es? Y se va vía Siberia. 1911. Dice vía Siberia, pero no sé si realmente circuló porque está demasiada buena condición para haber sobrevivido Siberia. Jaime, No, las eso va por el fechas. frío nomás, Jaime. Y las fechas. Eso va por el frío nomás, empaquetadito, no te preocupes. Se conserva. La carta no se te resfriaba. Pues mira, déjame sacarlo. Y las fechas, Jaime, son cercanas de esos mataceros de los diferentes países. Mira, mayo 18. Del 11. Del 11. Perdóname, es un entero de Hong Kong.
Y luego... ¿Todas las oficinas son de Hong Kong? Todas las oficinas son en Shanghai. En Shanghai. Ok. Mira, es probable que haya circulado, ¿ah? No te digo que no. ¿Tiene una marca de recepción atrás o no? No, no va a Liverpool, pero no trae nada atrás. No hay ningún porte, nada, no dice nada. Yo sí apostaría. No, sí, tal vez la han hecho, obviamente, filatélica, eso es incuestionable, pero capaz que la han hecho circular igual. Yo he visto otras similares así con otras oficinas en otros lados que muchos hacían eso y después la mandaban igual. Obviamente ahí el franqueo lo pagaba uno solo, los sellos la mandaban a algún lado y el resto eran como viñetas, ¿no? Pero... Claro, exacto, Fernando, como juguetitos, ahí lo dejaban solamente como... O sea, un simple souvenir, pero sí podían haber circulado. Bueno, acá yo sí tengo una circulada. Esto es de la oficina de IAFO. Tenemos 2 sellos alemanes. Claro. Registro alemán. Austria. Turco. No sé, te escucha, Ariel. ¿Aló? Ahora Está sí. tapando el micrófono. Estaba ok. tapando el micrófono. Entonces, de acá 2 sellos alemanes, un austriaco, turco, ruso, viñeta de registro alemana, del correo alemán. Esto es IAFO, esto no es Jerusalén, por eso no la pude mostrar. Dirigida a Hamburgo, recepción en Hamburgo acá, y acá inclusive un tránsito en Alejandría. Entonces, como dijo Fernando, esto pagó el porte, esto fue souvenir, esto fue de juego. Ya fue la ciudad que está al lado de Jerusalén, de Tel Aviv, ¿no? De Tel Aviv, exactamente. La parte final. Exacto. Que esa era la ciudad original y Tel Aviv se funda como un suburbio de eso y después es al contrario, ¿no? Tel Aviv se vuelve la ciudad importante. Es más o menos como La Paz y el Alto, más o menos. Exactamente. Exactamente. Pero falta que el Alto se convierta en la capital de Bolivia. De aquí a poco. En Jaffa es donde fuimos a comer al puerto, con Kurt y Ana María. Sí me acuerdo que yo, el nombre lo recordaba. En el Alto no vas a ir a comer, ¿no? No creas, ahora hay restaurantes buenos en el Alto, por lo menos de lo que me han dicho. ¿Algún otro comentario para Ariel? No. Don Henry, ¿puede dar por cerrada la ceremonia? Ariel, muchísimas gracias. Hoy día que Gracias a estamos en todos. Disaster Recovery. No. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por estar. Muy lindo. Gracias por compartirlo. Interesante. Y el día de mañana